Bienvenidos, queridos amigos, a nuestro estudio semanal de la Biblia basado en las lecciones de la escuela sabática. En esta oportunidad nuestra lección titula El llamado de Dios. Vamos a analizar el llamado que Dios hace a las personas basado en la historia de Esdras y Nehemías. Axiomas, más allá de la evidencia. Es el estudio temático de la palabra de Dios. Estamos reunidos para estudiar la Biblia a través de la guía de estudios de la escuela sabática. Nuestro tema de hoy es el llamado de Dios. Para esto tenemos dos invitados especiales. Pastor Gilmar Carrizal, bienvenido. Muchas gracias, Pastor. Un saludo para todos quienes nos escuchan. Estamos aquí para poder continuar con el estudio de su palabra. Bien, de igual manera, Pastor Rolando Chipano, un saludo a nuestra audiencia y luego del saludo una oración, por favor. De igual manera, estamos agradecidos a Dios por participar de este programa. Vamos a orar. Querido Padre, te damos gracias, Señor, por una vez más abrir tu palabra y queremos rogarte, Señor, que ella pueda impresionar nuestro corazón, abrir nuestra mente para comprender, Señor, principios eternos colocados, Señor, desde hace mucho tiempo para toda la humanidad. Y rogamos, Señor, tu presencia en este estudio. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Algunas preguntas relacionadas al llamado. ¿Dios llama a cada persona a una tarea específica? ¿Existen criterios que hagan que alguien esté más calificado que otros para una determinada tarea, por ejemplo? Algunas de estas preguntas vamos a ir respondiendo en el transcurso de estos minutos. Tenemos dos personajes en la Biblia de los cuales estamos estudiando durante este trimestre, Esdras y Nehemías. ¿Qué podemos decir nosotros de estos personajes en relación al llamado? La Biblia menciona acerca del llamado que Dios hizo a Esdras y en el libro de Esdras, capítulo 7, el versículo 10, presenta algunas características por las cuales Esdras fue llamado para tomar esta misión que Dios le encomendó. Esdras 7:10 dice, porque Esdras había preparado su corazón para estudiar la ley de Jehová y para cumplirla y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Interesante que Esdras se había preparado. Ese verbo preparado en hebreo también puede significar se había dispuesto, para hacer la voluntad de Dios. Y ahí menciona tres cosas, Pastor: para estudiar la ley de Dios, para cumplir y para enseñar. O sea que Esdras tenía algunas características que lo habían preparado para poder ejercer esa misión que Dios tenía para él, que era ir para el pueblo de Israel, para la ciudad que había sido destruida y para poder llevar adelante la reconstrucción. Es importante entonces ver que podríamos nosotros tener un perfil para que Dios pueda aprovechar aquello y utilizarnos para un instrumento, como un instrumento. Así es. Por otro lado, nosotros podemos ver que Dios también llama a Nehemías. Nehemías tenía algunas características tal vez complementarias a las de Esdras, ¿no? O sea, y entre esas características, por ejemplo, era que Nehemías fue elegido entre su pueblo porque él tenía una preocupación incesante por la ciudad, por el pueblo. Él simpatizaba con Dios, pero también con el pueblo. Entonces, eso fue otra cosa también de notar de Nehemías, es que era un hombre de acción, ¿no? Él le gustaba actuar y era de una vez. En cambio, Esdras, él fue haciendo un trabajo meticuloso allí con el pueblo, enseñando la Torá y demás, ¿no? O sea, la parte, se podría decir, de la enseñanza de la palabra, que era profunda, ¿no? Bien, aquí en nuestra lección menciona, ¿no?, que Esdras estaba dispuesto a ir, que era un líder y que era una persona preparada. Elementos importantes que pueden ayudarnos a ser usados por Dios. En el caso de Nehemías se enfatiza un poquito a ese deseo que él tenía. Esa pasión que él tenía por volver a Jerusalén. Una lección anterior decíamos, él en cierto modo era una persona muy acomodada en Persia. Era un funcionario de confianza y probablemente bien remunerado, porque en capítulo siguiente va a demostrar que él estaba bien económicamente, pero él tenía una pasión por reconstruir Jerusalén e ir él hacia Jerusalén. ¿Qué nos puede decir esto a nosotros en relación al llamado? Para entender esto, Pastor Tito, el llamado de Dios siempre Dios lo ha hecho en el pasado y lo hará en este tiempo ante situaciones de crisis.
por lo menos eso vemos en el contexto, ¿no? O sea, que Dios llama a sus hijos en una situación en la cual el pueblo estaba en cautividad, y hay un plan allí de redención, y siempre Dios va a utilizar a hombres que deseen ser utilizados, y en este caso Esdras y Nehemías, ellos aceptaron ser utilizados para poder redimir, para poder ayudar al pueblo, ¿no? O sea, diríamos, el padrón general es estar dispuesto, estar, digamos, con ese fuego en el corazón de querer hacer algo, y podemos tal vez mencionar algunos ejemplos en la Biblia de este tipo de llamados que Dios hizo, de gente que tenía ese fuego, esa pasión por hacer algo, y Dios lo llama. ¿Recuerdan ustedes alguno? Bueno, Dios llama siempre, pastor. Algo interesante que la Biblia nos muestra es que Dios llama en momentos claves, levanta hombres, llama para hacer alguna obra. Por ejemplo, Noé, comisionado para servir a Dios ante el diluvio, Abraham, Moisés, Josué, Samuel, ¿verdad? Juan el Bautista en este tiempo, Esteban. Entonces, Dios levanta hombres, llama, y Dios nos llama a todos, ¿verdad? A poder hacer una obra. Y así como Dios llamó a Esdras y a Nehemías, también Dios, al igual que ve la capacidad que tiene el ser humano, pero también aparte de eso, Dios puede dotar de capacidades cuando uno está dispuesto a querer servir y a hacer su voluntad de lo que Dios nos pide, ¿no? Claro, lo que quería resaltar es que aunque existe un padrón general de que la persona tiene que estar con disposición, hay casos en los que la persona no tiene disposición. El caso de Moisés, por ejemplo, ¿no? En realidad él no quería ir, presenta excusa, y al final, cuando Dios le responde todas sus excusas, dice: no, Señor, manda otro, por favor. Pero a pesar de eso, el llamado de Dios está allí. La misericordia de Dios hace que Dios utilice a alguien mirando en lo que va a hacer en el futuro. Pero un Saulo de Tarso, por ejemplo, ¿no? Una persona que tenía pasión por su pueblo, por el pueblo judío en principio, creyendo que estaba haciendo lo correcto, persigue a los cristianos y después se convierte en un apasionado del cristianismo. Pero es interesante cómo Dios utiliza a las personas según las cualidades que él tenga, pero importante es disposición a servir, disposición a escuchar la voz de Dios. Lo hace porque es de esa manera que Dios también llama, ¿no? Bien, yendo ahora a la parte de los datos proféticos más adelante. Estos dos personajes son llamados para una misión especial, y luego aparecen, en nuestra lección aparece la sincronización profética. Habían elementos proféticos que se habían mencionado en anteriores lecciones, inclusive, por ejemplo, el cautiverio en Babilonia, los 70 años, la conclusión. Luego aparecen 70 semanas para el pueblo de Israel. Luego aparecen 2300 tardes y mañanas, que son elementos que tal vez son conocidos para algunos, pero para otros un poco complejos de entender, presentados por Daniel. Y ahora aquí queremos ver cómo sincronizan esos elementos proféticos. Tal vez comenzando, pastor, leyendo Daniel 9, 24, la profecía que Dios le da a Daniel, le dice: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para determinar la prevaricación y poner fin al pecado. O sea, 70 semanas, dice ahí el texto, están determinadas, y esa palabra de determinar en el hebreo también puede significar cortar, y es la única palabra que aparece en el hebreo, ¿no? Y comparando con otras lecturas, la única vez que aparece, la única vez que aparece en el texto bíblico. Entonces ahí esa palabra también puede significar cortar de algo más grande, ¿no? Entonces, este periodo de tiempo estaba siendo cortado de un periodo más largo que usted mencionaba, que eran las 2300 tardes y mañanas. Pero ahora la pregunta es: ¿qué tiene que ver esto con Esdras y Nehemías? Podemos ver el inicio de esta profecía, que el mismo versículo, el versículo 25, dice: sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 72 semanas, se volverán a edificar la plaza y el muro en los tiempos angustiosos. O sea, comienzan las 70 semanas y los 2300 tardes y mañanas que describe Daniel 8:14 en la orden de restaurar Jerusalén. Exacto. Y estamos estudiando ese periodo. Ese periodo. ¿Cuál es esa fecha? El año 457. El decreto Claro, existen 3 decretos, es bueno comprender aquello, pero el decreto de Artajerjes es el que se toma porque es completo. Es un decreto que asocia la alabanza al Dios del universo y la intervención de poder reconstruir también las murallas de Jerusalén. Él tiene una preocupación
no solamente por el pueblo, sino por la ciudad, y entonces todo aquello hace de que el 457, según Esdras 7:27, si no me equivoco, está ahí colocando la salida de esa orden, y a partir de allí se tomaría las 70 semanas, tanto como las 2300. Bien, este dato de partida es importantísimo en la profecía bíblica, porque a partir de allí van a haber 70 semanas, 490 años, que van a ser exclusivos para el pueblo judío. Va a llegar el final de eso y luego va a continuar el resto de los años que restan para los 2300 tardes y mañanas, que será para el día del juicio. ¿Y qué significa esa conclusión? No será otra cosa que la segunda venida de Jesús. Entonces es impresionante, el paso de Jesús al lugar santísimo. Entonces allí es vital entender este elemento que está descrito ahí en el libro de Esdras, ¿no? Entonces, la profecía va sincronizando de tal forma que nosotros entendamos que Dios está al control de la historia. Se mencionó que hubo 2 decretos anteriores, el de Ciro, el de Darío, y posteriormente el de Artajerjes, ¿no? Interesante, pastor, tal vez para las personas que están escuchando, en la profecía bíblica siempre se toma el principio de un año equivale a un día. Eso lo podemos ver en Números 14:34 y Ezequiel 4:5 y 6, que habla de que un año es equivalente a un día en la profecía bíblica. Entonces, por eso a partir de ahí 70 semanas serían 490 años y 2300 tardes y mañanas serían 2300 años literales. Correcto. Entonces, todo eso está basado en una interpretación bíblica misma. Queridos amigos, vamos a ir a una breve pausa. Enseguida retornamos. Ya retornamos con Axiomas. Estamos de regreso, queridos amigos, hablando sobre el tema del llamado, pero dentro de este tema también estamos viendo cómo la profecía se sincroniza de tal forma que nos da la evidencia de que Dios está al control de la historia. Hemos hablado un poquito de la profecía de los 70 años de cautiverio, la conclusión, el inicio de un periodo de 70 semanas para el pueblo de Israel, que también coincide con el inicio de las 2300 tardes y mañanas o años proféticos. Tal vez alguno está un poco medio confundido con todo eso, porque sería bueno mostrar imágenes, pero aquí en la radio solamente podemos mencionar esos elementos. ¿Qué incluía esas 70 semanas que se mencionan para el pueblo de Israel? ¿Cuándo comienza? Ya dijimos 457. ¿Y cuándo termina? ¿Y qué acontece en ese momento cuando completa las 70 semanas? El año 457 sale el decreto para la reconstrucción de las murallas de Jerusalén. Nosotros vemos que después hay un evento que transcurre en esa línea del tiempo. El año 27, ¿no?, es el bautismo de Jesús, y a la mitad de la semana, el año 31, cesa el sacrificio, es decir, es la muerte de Jesús. Y el año 34, con el apedreamiento de Esteban, ¿no?, allí el pueblo de Israel termina prácticamente y deja de ser el pueblo escogido por Dios, ¿no? O sea, estas 70 semanas determinadas allí en Daniel 8:26, termina, ¿no?, prácticamente en el año 34. 34. ¿Qué ocurre el año 34? El primer mártir, ¿no?, en la iglesia cristiana, Esteban, es apedreado, y ahí comienza la persecución y la iglesia se expande, ¿no? Ahora es interesante, pastor, que Daniel 8:14 menciona lo que hablábamos, las 2300 tardes y mañanas, y en el 27, versículo 27, habla de que Daniel estaba quebrantado y no entendía lo que le había mostrado el ángel con relación a esta profecía. Y es por eso que nosotros vamos más adelante en el capítulo 9, en el versículo 23, vemos que el ángel Gabriel, que le muestra esta profecía, también le revela y podemos darnos cuenta que el mismo inicio de las 70 semanas también es el inicio de las 2300 tardes y mañanas, porque ahí el ángel Gabriel está explicando la visión que Daniel no había comprendido en Daniel 8:14, ¿no? Claro, le está dando un periodo grande de 2300 tardes y mañanas y le dice 70 semanas de estas están separadas. Exacto. Para el pueblo de Israel, y esas 70 semanas se cumplen en el año 34. Sin embargo, ambos están unidas, ¿no? Claro, es parte, digamos, las 70 semanas es parte de los 2300 Exacto. días o años, lo que decía Gilmar proféticamente, un día por un año. Dios hace una
elección y nosotros tomamos una decisión. Él presenta la historia, cómo va a acontecer, pero dentro de esa historia están los seres humanos quienes toman decisiones. ¿Qué le podemos decir a nuestros oyentes en relación a esto? Romanos capítulo 8, el verso 28, dice lo siguiente, ¿no? Y sabemos que a los que le aman, todas las cosas les ayudan a bien, y esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito de entre muchos hermanos. Aquí nosotros vemos que este pasaje declara que Dios predestinó a los seres humanos para ser transformados a la imagen de su Hijo. O sea que cuando Dios hace llamado, el pastor Tito hace con un propósito. O sea, bien. Y ese propósito es transformar nuestra vida conforme a la imagen. Tal vez aclarar un poquito el término predestinación, Gilmar, porque predestinación a veces en el término común se puede entender de que Dios decide quién se salva y quién se pierde. ¿Qué significa predestinado en este contexto? Bueno, la palabra predestinación, pastor, no significa que Dios ya decidió nuestra situación, ¿no? Sino que lo que Dios quiere que nosotros lleguemos a ser, ¿no? Por ejemplo, Dios nos predestinó para la salvación. Dios ya hizo todo para salvarnos y ahora depende de nosotros de pronto el hecho de las decisiones y elecciones que tomamos, que pueden de pronto variar esta predestinación que Dios hizo con nosotros con relación a la salvación. Entonces todos nosotros fuimos llamados y somos predestinados para la salvación, somos predestinados para poder ser salvos. Entonces nosotros necesitamos entender que eso no significa que Dios ya decidió nuestro futuro. El futuro depende de las decisiones también que nosotros hagamos y afectemos. Y un ejemplo claro, pastor, es el ejemplo de Saúl, ¿no? Dios lo colocó como rey, Dios le dio una misión, una función, pero las decisiones que él tomó hicieron que lo que Dios quería de él no se cumpliera, ¿no? A veces Dios quiere las mejores cosas para nosotros, pero nuestras decisiones y elecciones pueden hacer variar el final de nuestro camino. Ahora, en la elección de Dios, pastor, hay una cosa interesante que menciona la elección. Primero dice que Dios elige a cada uno de nosotros para salvación. O sea, Dios nos llama para salvarnos, quiere que seamos transformados. Y en segundo lugar, Dios elige diferentes personas para tareas específicas. Ese fue en el caso de Esdras y tantos otros hombres, y lo puede hacer también en nuestro tiempo, ¿no? Y ahí el ser humano en los dos casos puede elegir, aceptar o rechazar. Así como Dios le pone la salvación al frente y dice: yo te elijo para que seas salvo, todo aquel que cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Hay varios textos que hablan de eso, pero la persona decide aceptar o rechazar. En el llamado también, Dios hace un llamado, pero no es obligatorio. La persona puede aceptar o rechazar. Y ahí viene el término que conocemos nosotros como libre albedrío, ¿no? La libertad de elección que Dios da al ser humano. Queridos amigos, estamos ya en la parte final de este estudio. Sin duda alguna el tiempo es corto para hablar de cada uno de estos temas. Estamos viendo el llamado, la manera como Dios llama a las personas, la manera como las personas reaccionan, algunas características de las personas para recibir este llamado de Dios y cómo Dios emplea a las personas llamadas. Vamos a un corte musical y luego volvemos para la conclusión del tema.
Hemos llegado a la parte final de este estudio, el llamado de Dios. Pastor Gilmar y Pastor Rolando, gracias por compartir con nosotros este estudio y díganos algunas consideraciones finales para nuestra audiencia en relación al llamado de Dios. El Señor nos ha llamado para este tiempo, para que nosotros podamos reflejar el carácter de Dios y para darnos una misión especial que es llevar a otras personas para conocer esto. Y puede pasar que así, al igual que Moisés tuvo temor y él se manifestó al Señor diciendo: soy tardo en habla y torpe en lengua. Pero sin embargo, recordarte que cuando Dios te llama, Dios también te da herramientas, te equipa, te capacita para poder realizar la tarea. Así que si tú sientes la invitación de Dios, no tengas temor, toma la decisión de aceptar el llamado que Dios te hace y sin duda que Dios estará contigo en todo lo que tú emprendas. ¿Cómo reconocemos la voluntad de Dios en nuestra vida? ¿Cuáles son tus pasiones? ¿Qué te gusta hacer? Dios va a utilizar todos esos deseos para Él. O sea, entonces, ¿cómo yo puedo colaborar con mi iglesia? ¿Cómo puedo colaborar en mi vecindario? O sea, hay muchas maneras en las cuales Dios nos está hoy haciendo el llamado para servirle, para glorificarle, para ser semejante a Él. Así que la invitación es esa. Si tú sientes el llamado de Dios, acepta y no rechaces. Amén. Dios siempre está llamando. Cada uno es llamado para una función específica, para una responsabilidad particular en la iglesia, en el lugar donde se encuentra. Querido amigo y amiga, si escuchas la voz del Señor que te llama a través de una comisión eclesiástica, a través de una persona para ejercer alguna responsabilidad, es verdad que tú puedes decidir aceptar o rechazar, pero si aceptas esa invitación, sin duda alguna será para bendición tuya y bendición de las personas. Que el Señor te bendiga, te guíe en esta jornada. Axioma.